Bien, continuemos entonces. Estamos en la clase número 7, las necesidades de la tecnología, parte 4, decía. Y la pregunta que nos hacíamos era, ¿qué sucedió con la tecnología a través del tiempo? Dice, vamos a pensar cómo y por qué fue evolucionando la tecnología en relación al tiempo. También veremos la diferencia entre necesidad y demanda. Eso lo vamos a ver más específicamente en la clase siguiente. ¿Y qué papel juegan las empresas y la industria en cuanto a necesidad y demanda de la sociedad? Se hacía la pregunta, ¿sí? Luego se plantea una imagen que representa una línea de tiempo para ciertos productos tecnológicos que van desde la invención del ábaco en el año 3500 a.C. aproximadamente, a la máquina de vapor en el 1705. Y tomamos esa porción del tiempo, de la evolución de la sociedad y su tecnología, para echar un vistazo a qué es esto, qué tiene que ver el tiempo, las sociedades, la evolución de esas necesidades y la evolución de la tecnología como consecuencia de esas necesidades. ¿Qué relación hay en todo eso? ¿Sí? Y venía luego de esa imagen, luego de que la vemos, que vemos cómo ha ido evolucionando, cómo eran esos dispositivos inventados y cómo eran los que venían después, si hay un mayor desarrollo que a simple vista uno puede observar y sí se ve un mayor desarrollo, una evolución en esos productos tecnológicos que han ido evolucionando. Ahora, nos centremos en lo siguiente. Dice, ¿creen que las necesidades y deseos del hombre se modificaron con el tiempo? Eh, ¿Qué me dirían al respecto? Sí. Para mí que sí, Ajá. Bien, ¿y por qué? ¿A qué deberá eso? porque mientras más vamos creciendo, más necesidades tenemos. Cuando somos chiquitos, ponele, no queremos las mismas cosas que vamos a querer cuando seamos grandes y no van a Ajá. costar lo mismo. Bien, eso analizado, fíjate vos, desde el punto de vista de la persona, de una persona, o sea, desde que nace, me estás diciendo vos, va creciendo, sus necesidades van cambiando, hasta que es grande, adulta, etcétera, ¿sí? Luego pasa a otra vida, fallece. Bien, en ese transcurso hay una evolución o un cambio de necesidades. Perfecto. Eso desde el punto de vista de una persona. Ahora, si lo analizamos como sociedad, como ese gran organismo vivo que sería una sociedad, ¿cómo lo podríamos pensar? También hay un cambio de necesidades a lo largo del tiempo en ese organismo llamado sociedad, también. ¿O no hay evolución? Sí, también quieren más cosas tipo con el paso del tiempo. También, fíjense, a esa menor escala que es la persona, a la mayor escala que es la sociedad, que es el conjunto de esas personas, también hay una modificación en las necesidades van cambiando a lo largo del tiempo, a lo largo de la evolución de la persona dentro de esa sociedad, todo eso va cambiando, ¿sí? Va exigiendo respuestas a esas nuevas necesidades. ¿Cuáles son las respuestas? Una de ellas son las que las da la tecnología, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la tecnología también va evolucionando en compañía de las necesidades y la sociedad y su evolución. Bien, algo así deberíamos escribir entonces en esta pregunta, ¿sí? Porque se expliquen. Deberíamos con nuestras palabras contar ahí algo similar a lo que acabamos de decir. Ahora dice, mirando los inventos en la imagen de hace rato, ¿qué podría concluirse? ¿A qué tiende la tecnología a través de la línea del tiempo graficado? Bueno, tiene que ver también con lo que acabamos de decir hace rato, ¿sí? Con cómo esa tecnología, de acuerdo a las necesidades que van cambiando de un momento de la sociedad a otro momento de la sociedad,
también se ve reflejado en la necesidad de dar respuesta a esas nuevas necesidades o a esos cambios en las necesidades. Entonces también se ve modificada a través del tiempo. Ahora, me interesa este gráfico, sí, es un gráfico, a pesar de que no lo parece, que representa una línea de tiempo. Es una línea de tiempo desde el punto de vista de las necesidades. Y si ustedes logran ver, hay 3 momentos en los que se ve acá. Y yo quiero que ustedes, luego de leerlo, concluyamos cuáles son los momentos de las sociedades en la que se ven reflejadas estas necesidades. ¿Qué quiero decir? Pensemos acá. Tomemos esta primera columna como un momento de la sociedad humana, ¿sí? ¿Y cuáles eran las necesidades para ese momento? Que todavía no sabemos cuál es o cuál debe haber sido. Dice, alimentarse, la necesidad de alimentarse, que era cazar, buscar y recolectar frutos, conseguir agua, ¿sí? La necesidad de desplazarse, la necesidad de dominar el fuego, fíjense, la necesidad de fabricar herramientas simples, ya aparece el hecho de tener que fabricar una herramienta, la necesidad de protegerse, ¿protegerse de qué? Veamos, ahuyentar fieras, dice, cuidar a la descendencia, a los hijos, guardar alimentos, conservarlos, guardarlos para utilizarlo luego, cubrirse con pieles y repeler ataques. Y luego la necesidad de aumentar la población, es decir, ocupar espacios, desplazar a otros seres vivos para esta población ocupar ese lugar. ¿De qué momento estaremos hablando según estas necesidades? ¿De qué momento de la sociedad humana o de la humanidad estaremos hablando? ¿Qué opinan ustedes? ¿De los indígenas o de la comunidad indígena? ¿Qué dice el resto? ¿Alguien plantea otra hipótesis, digamos, de qué momento estaremos hablando? Bien, parece que no. Yo te diría, ¿Martina era la que había hablado? Sí. Bien, yo te diría, Martina, y les diría a ustedes que estamos hablando más que de los indígenas todavía tiempo atrás, de las personas de la prehistoria, de los primeros habitantes, de los primeros humanos, de los cavernícolas, si pudiéramos llamarlos así también, a esa sociedad primitiva que recién nacía, de esa sociedad a la que estamos hablando. Fíjense cuáles eran esas necesidades, que es las que acabo de contar. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, nos ubiquemos. En la primera columna estamos hablando de las necesidades de las sociedades primitivas, de las primeras sociedades humanas, ¿sí? Que se formaron. Pasemos ahora al segundo esquema, es decir, a la segunda columna, y veamos cuáles son esas necesidades que figuran ahí. Y vayan ustedes, mientras yo voy leyendo, viendo cómo hay un cambio, hay una evolución con respecto a la anterior que acabo de leer. Veamos, las necesidades para esta sociedad que voy a leer eran la necesidad de alimentarse, como toda sociedad, y sea cual sea el momento, necesitamos alimentarnos, pero fíjense de qué manera ahora, dominando territorios, especies y personas. La necesidad de protegerse y crecer, construcción de viviendas, carreteras, fábricas y vehículos, fabricación de bienes, fármacos, o sea, medicamentos, el vestimenta, nuevos materiales como el plástico, armamento bélico, etc. Desarrollo de actividades comerciales y comunicación, organización social, justicia, policía, gobierno. Las necesidades de adquirir conocimientos y destrezas, nuevos conocimientos y destrezas para poner en práctica esos conocimientos. Participar en la vida pública aparece ahora. Vida política, dice, acción sindical, asociaciones humanitarias,
como por ejemplo la Cruz Roja, podríamos citar. Vida religiosa, alguna religión, logros profesionales y artísticos. Logros profesionales y artísticos, fíjense ya tendiendo al individuo, ¿sí? Y la necesidad de disfrutar. ¿De qué momento de la sociedad estaré leyendo yo las necesidades? ¿De qué sociedad? Es la que acabo de leer. Cuando colonizaban tierras indígenas. Había asociación sindical, había fármacos, la industria de la farmacia, había los nuevos materiales en esa época, como, actividades comerciales y comunicación desarrolladas, había justicia, policía y gobierno. Martina. No me acuerdo mucho de ese tema, pero voy a decir que no, porque... Bueno, yo te diría que no, que es más bien, es la sociedad actual la que yo acabo de describir las necesidades. Son las necesidades de nuestra sociedad en la que estamos hoy en día, ¿sí? Años más, años menos, pero es una sociedad de esta época, ¿sí? Fíjense cuáles son esas necesidades, que están más evolucionadas. Ahí aparece un disfrutar que antes ni se pensaba en el hecho de la recreación, del deporte, del disfrutar. Bueno, esas son necesidades que en estas épocas hemos ido cubriendo, ¿sí? De alguna u otra manera. Entonces, en resumen, la segunda columna o la columna del medio corresponde a las necesidades de la sociedad actual. ¿Estamos? Y la tercera columna que voy a leer ahora, veamos de qué sociedad o de qué época de sociedad estaremos hablando. Dice así, las necesidades de esta sociedad son lograr un desarrollo sostenible que evite superpoblaciones, sobreexplotaciones de recursos, desequilibrios en la naturaleza, enfrentamientos destructivos, deterioro del medio, adquirir las necesidades de adquirir conocimientos, destrezas y valores, como la importancia creciente de la formación permanente, de estar permanentemente adquiriendo nuevos conocimientos, de prepararse para una vida continua en transformación. La vida se transforma todo el tiempo y más aceleradamente en estos últimos siglos o años. Transmisión y utilización de todo tipo de información, reciclaje de materias primas, las necesidades de fuentes de energías renovables, las necesidades de producción de materiales y procesos respetuosos con el medio ambiente, las necesidades de recuperación del medio degradado, el medio contaminado, destruido por nosotros, la necesidad de participación en proyectos y actividades que den sentido e interés a la vida. ¿De qué sociedad estaremos hablando? ¿Puede ser que de la actual también sería? No, la actual la hemos nombrado antes. Para mí suena más como de una sociedad futura. Ajá, a ver, si bien son situaciones que están ocurriendo hoy, ¿sí? Pía, por eso a lo mejor me decís que es actual, sí, en ese sentido sí son hechos que están ocurriendo hoy. Sabemos que estamos contaminando, que estamos destruyendo el ambiente, etcétera, pero estamos hablando de las necesidades que tienen que tener esas sociedades o que van a tener esas sociedades y que son necesidades de una sociedad que va a venir dentro de poco, que tienen que cubrirse, ¿sí? Y a lo que apunta esto es a que vean cómo han ido cambiando las necesidades según la época de la que se trate. Y fíjense que hay una evolución en la necesidad, como que se va perfeccionando, como haciéndose más fina, más precisa, más enfocada a la persona y a sus intereses, a su bienestar,
y al bienestar del medio, ¿sí? De la naturaleza, etc. Es como que se va perfeccionando, es la idea. Espero que no sea tarde y que lleguemos a eso, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo bajo ahora, y acá tenemos la respuesta a las preguntas que yo iba haciendo. El primer esquema era las sociedades primitivas, estamos hablando de las necesidades de las sociedades primitivas, luego de las sociedades actuales, y luego las necesidades de las sociedades futuras, ¿sí? Acá está la respuesta a la pregunta. No quería mostrarla, sino para que nosotros mismos nos demos cuenta y pensemos de qué estamos hablando. Avanzo. Luego, en el punto 4 dice, en la línea de tiempo presentada se indica el cambio de las necesidades y deseos en las distintas sociedades, dice. Reflexionen acerca de ellas, anoten sus conclusiones. ¿Quién podría concluir en algo interesante, así que lo charlemos, con respecto a lo que estoy hablando? ¿Hay cambios en las necesidades y deseos de las sociedades? ¿A qué deberá ese cambio? ¿Qué opinan? ¿Qué podríamos decir? ¿Alguien se anima? Fíjense el punto 4, léanlo de nuevo y traten de responderlo. ¿Te animas, Carolina? Que veo que querés hablar. Yo diría que van cambiando porque o sea, porque la sociedad evoluciona y que por eso también las necesidades, no sé. Sí, está bien. Como conclusión, hay una evolución en la persona y a su vez en la sociedad, ¿no es cierto? La persona es integrante de esa sociedad. Entonces, si evolucionan las personas, evoluciona la sociedad como ese organismo que estoy hablando, ese conjunto. Por lo tanto, sus necesidades también van cambiando, ¿sí? Cuando decimos evolucionan, decimos que hay un cambio, ¿sí? Hay un cambio, en teoría, para mejor, por eso estaríamos diciendo evoluciona, ¿sí? Si no diríamos involuciona. Así que, sí, como conclusión está perfecto, me parece. Bien resumida y está bueno. Así que podrían poner eso o algo similar en ese punto 4. Avanzo. Punto 5. Dice, el punto 5, ¿cuáles creen que son las necesidades más importantes? Esta es una pregunta bien interesante. ¿Cuáles creen que son las necesidades más importantes a las que la humanidad deberá hacer frente en un futuro próximo? O sea, en un futuro, en lo que viene, las sociedades de esos momentos, ¿sí? ¿Cuáles son las necesidades a las que la sociedad va a tener que dar respuesta? ¿Cuáles son esas necesidades? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Cuáles serán las nuevas necesidades que vamos a tener más adelante para esas sociedades? Y se plantea... Para mí sería la economía. ¿Cómo, Paula? ¿O Ana? Lo más lógico sería mejorar la economía de la sociedad en general y la seguridad. Ajá. La necesidad de tener una mejor economía para que nos alcance a todos, ajá, y seguridad. Bien, bueno, entonces deberían esas sociedades futuras poder dar respuesta a eso. ¿Y qué otras necesidades? ¿Podrá surgir nuevas necesidades? ¿Alguien se imagina? Yo creo que sí. Ajá. ¿Y alguien se imagina alguna necesidad nueva que pueda surgir, por más loca que parezca? Empezar a fabricar, creo que hacen eso, pero van a tener que ser más con ¿Cómo empezar a fabricar? oxígeno. Aire, Ajá. Mira vos, sí. Podría ser, ¿no? Que en un futuro tengamos la necesidad de fabricar el oxígeno, cosa que ahora lo tenemos gratis, ¿no es así? En el aire, etc. Mira, está perfecto, Carolina, pensar, podría ser una hipótesis, ¿no es así? Que en el futuro, por el motivo que sea, seguramente por el de contaminación,
tendremos que llegar a fabricar el oxígeno para que podamos respirar en este planeta. Podría ser, ¿no? Bien, a eso me refería con la necesidad, aunque parezca loca, pero no era tan loca, ¿no? Esa. Yo había planteado hoy como ejemplo en la clase sobre este mismo tema, a propósito de este tema, que podría ser también, podría ser que en el futuro tengamos la necesidad de teletransportarnos. Sí. ¿Qué les parece? ¿O no? Sí. No lo sabemos. Estamos pensando necesidades que puedan surgir en el futuro, ¿sí? Entonces, yo planteo la hipótesis de que en el futuro vamos a tener la necesidad de teletransportarnos. ¿Por qué? Porque así contaminamos menos, no usamos combustible, etc. Entonces me teletransporto por alguna máquina que hayamos inventado y yo me teletransporte a Nueva York en un segundo, supongo, por decirles algo. ¿Sí? Bueno, entonces la necesidad de ese transporte provisto por la teletransportación podría ser otra necesidad a la que la sociedad puede dar respuesta. ¿Se dan cuenta? A eso me refería con la necesidad, por más loca que parezca, que puede ser que ocurra en el futuro, ¿sí? ¿Hay alguien más se le ocurre alguna otra necesidad que pueda ocurrir en el futuro? Y si empezamos a vivir en el agua, Si pensamos, ¿cómo? empezamos a vivir en el agua. Ajá, la necesidad de vivir en el agua, pensemos, podría ser una necesidad, que en el futuro necesitemos ir a hacer ciudades en el mar, porque la tierra está tan contaminada que la única opción que nos quede es fundar ciudades debajo del agua y bueno, y con todo lo que eso implica, sí, podría ser, ¿no? Todo esto estamos suponiendo, ¿sí? Imaginando cuáles podrían ser esas necesidades futuras. Fíjense que esas dos que vos has dicho, Carolina, todas tienen que ver con una consecuencia de la contaminación del medio, de la degradación de todo el ambiente que hoy estamos sufriendo y que si sigue así puede volverse descontrolada y tener severas consecuencias, ¿sí? Que sean irreversibles. Fíjense. Tal cual, perfecto. Bueno, entonces, situaciones como la que acabamos de contar, podrían poner ustedes y pensar alguna otra, que si se les ocurre, como respuesta al punto número 5. Y veamos ahora el punto 6, dice, completen la siguiente consigna, construyan, construyan. Ahí me equivoqué, puse apartado D y E, recién me doy cuenta. Y ahí hay otro error también, que ya les voy a mostrar. Sería entonces el punto 6, apartado A, construyan, les pido, paralelamente una línea de tiempo que dé cuenta de la evolución de la tecnología para satisfacer las necesidades y deseos crecientes de la sociedad. ¿Sí? Investiguen y recopilen los inventes, dice ahí, inventos más relevantes y ordénenlos cronológicamente. O sea, ¿qué les estoy pidiendo? Armen ustedes una línea de tiempo desde su perspectiva de lo que ustedes quieran contar en esa línea de tiempo para mostrar una evolución, ¿sí? De las necesidades a lo largo del tiempo. ¿Se entiende lo que pido o no? Sí, profe. Bueno, bien, entonces la línea la arman ustedes, eligen la porción de tiempo que quieran, ya nos estamos quedando sin tiempo, elijan la porción de tiempo que quieran, buscan las imágenes que representen esa evolución que hacen referencia a las necesidades que van cambiando en ese momento de las sociedades que ustedes quieran mostrar o quieran contar. Después dice el apartado B, agreguen a la línea de tiempo imágenes cuando sea posible. Lo pueden hacer solo con imágenes, si quieren, para hacerlo más vistoso, que también está muy bueno. ¿Sí? Bien, ya nos quedamos sin tiempo. La clase que viene
podría ser la clase número 8. Ya vamos a ver si hacemos un repaso o avanzo con la clase número 8, ¿sí? Recuerden que vamos a tener entonces la trimestral el día 8